¿Cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la Parashá Beshalach. Estamos en el capítulo 14 del libro de Éxodo y esta tercera lectura va desde el capítulo 14, verso 15, hasta el capítulo 14, verso 25. Vamos a leer y, como siempre, posteriormente leeremos los comentarios del Humash. Dice así: Y dijo Hashem a Moshe: ¿Por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel, y que prosigan el viaje. Y tú, levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar, y pártelo. Y los hijos de Israel entrarán en el medio del mar sobre tierra seca. Y yo, he aquí que endureceré el corazón de Egipto, y vendrán tras ellos, y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Sabrá Egipto que yo soy Hashem cuando sea glorificado a través del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se trasladó el ángel de Dios que había estado yendo delante del campamento de Israel y fue detrás de ellos, y se trasladó la columna de nube de delante de ellos para ubicarse detrás de ellos. Se apostó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y hubo nube y tiniebla mientras iluminaba la noche. Y ninguno se acercó al otro toda la noche, y extendió Moshe su mano sobre el mar, y desplazó Hashem el mar con un viento del este intenso toda la noche, y transformó el mar en tierra húmeda, y se partió el agua. Y entraron los hijos de Israel dentro del mar sobre tierra seca, y el agua fue para ellos un muro, a su derecha y a su izquierda. Los persiguieron los egipcios y fueron tras ellos todos los caballos del faraón, sus carros, sus jinetes, hacia el medio del mar. Y sucedió en la vigilia de la mañana que miró Hashem hacia el campamento de Egipto con una columna de fuego y de nube, y confundió al campamento de Egipto. Quitó las ruedas de sus carros e hizo que fueran conducidos con dificultad. Dijo Egipto: huiré de ante Israel, pues Hashem está luchando por ellos contra Egipto. Así termina la lectura de esta tercera lectura de esta Parashá Beshalach. Vamos a continuación a leer los comentarios del Humash. Comentario al verso 15. Dice así: El Eterno le dice a Moshe: ¿por qué clamas ante mí? Dice el comentario: Moshe también estaba orando y Dios le dijo: ahora que Israel está en aprietos, no es momento de que te explayes en plegarias. Otra posibilidad es traducir el versículo del modo siguiente: ¿por qué clamas? Como si la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel fuera tu responsabilidad. ¿Por qué clamas a mí? De mí depende salvar a la nación, por lo tanto, ordénales que avancen y yo me encargaré de que estén a salvo. Esforno ofrece un enfoque muy novedoso. Después de que los líderes le recriminaron por haberlo sacado de Egipto, Moshe clamó por temor a que les flaqueara la fe y no le obedecieran cuando les ordenara avanzar rumbo al mar. A esto Dios le respondió que se equivocaba al juzgar al pueblo para mal. Lo único que tenía que hacer es darles la orden. Or Ahaim encara un problema fundamental. ¿Acaso la plegaria no es la respuesta más apropiada cuando nos enfrentamos a una situación de peligro? ¿Por qué se les ordena a Israel y a Moshe que no recen en una encrucijada semejante? Él explica que Dios ejerce su atributo de la compasión únicamente cuando las víctimas tienen por lo menos una medida mínima de mérito. Sin embargo, en el mar, el atributo de justicia argumentó que los judíos habían practicado la idolatría a la par con los egipcios y que sería arbitrario que una nación fuera salvada y la otra fuera destruida. Esto se alude en el verso 19, en el que el ángel es llamado el ángel de Elohim, que es el nombre que denota el atributo de justicia, porque el pueblo judío estaba siendo juzgado. En consecuencia,
La plegaria por sí sola no podría surtir efecto. Tenían que tener un mérito tangible en su haber. Por lo tanto, Dios ordenó que se detuvieran en las plegarias y que el pueblo demostrara su disposición a arriesgar la vida en señal de obediencia a Dios, zambulléndose en las aguas. Esa muestra de fe los haría acreedores al milagro de la partición del mar. Me voy a tomar unos minutos para un comentario personal. En muchas ocasiones, hay gente que cuando conocen que algunas personas somos espirituales o tenemos conocimiento de las escrituras, es muy común que vienen y dicen, por favor, queremos que tú ores por nosotros. Y está bien hacer una oración. Pero nosotros, o las personas que hacen una oración, no es que en función de la oración vamos, Dios nos libre de pensar eso, a torcerle el brazo a Dios eterno. No podemos nosotros hacer eso. No podemos nosotros ordenar lo que Dios pueda o no pueda hacer. Y en este caso el ejemplo práctico es en donde el Eterno le dice a Moshe, dejen de orar, no quiero más plegarias, quiero que obren, quiero que actúen, quiero que se metan en el mar de juncos hasta zambullirse. Es decir, ni siquiera esperar a que esté abierto el mar. Cualquiera diría, bueno, se abre el mar y entonces ahí sí entramos. No. Vamos a obrar en fe, vamos a obrar en la certeza, en la emuná. No siquiera fe, porque esta palabra no existe en el hebreo original. En emuná, en esa fe firme, en esa convicción, mejor dicho, firme, en que Dios va a obrar conforme lo que Él ha prometido, conforme lo que Él le dijo a su pueblo. Fin de mi comentario. Continúo leyendo. Comentario del Humash, verso 17, dice, y vendrán tras ellos. Dice el comentario, Dios podía haber salvado a los judíos sin hacerlos atravesar el mar. Sin embargo, tal como indica este versículo, quería ser glorificado a través del faraón y de su ejército. La forma que eligió para hacerlo fue a través del doble milagro de la partición del mar para salvar a los judíos y luego utilizar ese mismo mar para ahogar a los egipcios. Comentario personal. En las manos del Eterno. Todo puede ser usado para bien o para mal, porque Él es soberano, eterno, todopoderoso. Comentario del verso 18 dice, la referencia no es a los egipcios que morirían en el mar, más bien todo el país se iba a enterar del milagro del mar, motivándoles a arrepentirse y a reconocer la majestad de Dios. Continúa el comentario del verso 19 y 20 y dice, en circunstancias normales, la columna de nube, a la que el versículo llama ángel, es decir, un emisario o un agente de Dios, habría sido retirada de noche cuando hacía su aparición la columna de fuego. Esta noche Dios colocó la nube entre los judíos y los egipcios, donde cumplió una doble función. Evitó que los egipcios se beneficiaran de la iluminación de la columna de fuego, con lo cual quedarían inmersos en la oscuridad absoluta, y mantuvo los dos campamentos separados mientras servía de escudo, tragándose las piedras y las flechas que los egipcios les arrojaban a los judíos. Mientras tanto, la columna de fuego, si bien no aparece mencionada en forma específica en el versículo, iluminaba la noche para Israel. Rambam adopta un enfoque completamente diferente. Dice, la Torá se refiere a la columna de fuego cuando mencionan al ángel de Dios porque la presencia de Dios se posaba en ella, mientras que la columna de nube era el lugar donde se posaba el tribunal celestial del Eterno. Por lo tanto, en el versículo 19 se indica que ambas columnas se desplazaban entre los dos campamentos con la columna de fuego situada más cerca de Israel para proporcionarles iluminación, en tanto que la columna de nube bloqueaba la visión de los egipcios. Al referirse a la nube y la iluminación, el versículo 20 está describiendo ambas columnas. Así es, ¿no? Perdón, un comentario personal. Cada comentarista tiene su propia manera de ver y de interpretar lo que dicen las escrituras, ¿no?
Entonces, una manera comenta Rashi, otra manera comenta Sforno, de otra manera comenta el Or HaHaim, y así, ¿no? Termino en mi comentario. Vamos a ver lo que dice. Comentarios a los versos 21 y 22 dice, y extendió Moshe su mano. Dice así, el versículo está hablando tanto de la mano de Moshe como de un viento del este. ¿Cuál de los dos fue el que en verdad causó el milagro? Se ofrecen distintos enfoques a este tema. Ahí está, ¿no? Como decíamos. El sentido más literal del versículo es que la mano extendida de Moshe fue la que hizo que el mar se partiera y Dios hizo que esto se produjera a través del fuerte viento que dividió las aguas. El motivo por el cual Dios realizó el milagro por medio de un viento y no por medio de una intervención obvia e innegable fue porque quería que los egipcios tuvieran la opción de dudar de la veracidad de dicho milagro. En su maldad, ellos insistían en que las aguas habían sido desplazadas por el viento y no por Dios. Si bien cualquier observador objetivo habría llegado a la obvia conclusión de que nunca antes un viento había partido el mar, y por eso se abalanzaron hacia el lecho marino rumbo a su fatídico destino. Según Rabenu Bejaye y Esforno, el mar se dividió apenas Moshe extendió la mano. Entonces el viento secó el lecho marino para que los judíos pudieran cruzarlo cómodamente. Por lo tanto, la última frase del versículo debería traducirse como «y el agua se había dividido». Or HaHaim comenta que primero el viento congeló las aguas de las profundidades marinas, por lo que la superficie seca sobre la cual avanzaron los judíos no fue el lecho marino, sino el abismo solidificado, y luego se partieron las aguas situadas arriba de éste. Si Dios no hubiera provocado el endurecimiento de los abismos inferiores y en vez de eso hubiera hecho que todo el mar se parta, entonces los judíos se habrían visto obligados a descender por una pendiente muy pronunciada en dirección al lecho marino y después a escalar del otro lado para poder salir. Continúa el comentario y dice: la traducción que dice tierra húmeda, tierra seca, está tomada de Malbim, según el cual el mar se secó en 2 etapas. El agua fue arrastrada, revelando así la tierra húmeda y fangosa del lecho marino. Entonces se transformó milagrosamente en tierra absolutamente seca. Continúa el comentario y dice: entraron dentro del mar sobre tierra seca. Los judíos tenían que demostrar su lealtad lanzándose al agua. Nachshon ben Aminadab, quien más tarde sería el líder de la tribu de Yehudá, fue el primero en obedecer la orden de Moshe. Caminó sin cejar hasta que el agua le llegó al cuello y entonces el mar se partió. El versículo afirma que el agua les formó un muro protector a su derecha y a su izquierda. Rabenu Bejaye cita un midrash que afirma que lo que les protegió en el mar fue la Torá, a la cual los sabios comparan con el agua y que los israelitas iban a recibir en el Sinaí. Dado que la literatura de la Torá considera el lado derecho como el más favorable y representativo del logro espiritual, que es también la razón por la cual los preceptos suelen cumplirse con la diestra. El agua a su derecha simboliza la esencia de la Torá y a su izquierda simboliza los tefilín que se llevan en el brazo izquierdo. Por lo tanto, la máxima protección de Israel tanto contra aguas embravecidas como contra ejércitos despiadados es la Torá y sus preceptos. Continúo con el comentario que dice, capítulo, digamos, a los versos 23 al 29, dice: el agua se desploma sobre los egipcios. Dice el comentario: en una memorable demostración de cómo los seres humanos son capaces de negarse a ver la verdad, los egipcios que sobrevivieron a las 10 plagas no quisieron darse cuenta de que un mar que nunca antes se había partido ahora estaba siendo manipulado por Dios para salvar a su pueblo. Las columnas de fuego y de nube no impresionaron a los egipcios en lo más mínimo. Ellos veían lo que querían ver y creían lo que deseaban creer. Así es como ellos vieron una frágil nación de esclavos, sus esclavos, y se abalanzaron a darles caza dentro del lecho marino recién vaciado. Entonces Hashem miró hacia, así dice el texto, hacia el campamento de Egipto,
y derramó su ira. La debacle egipcia comenzó con un despliegue de fantásticos y desconcertantes fenómenos meteorológicos, tras lo cual el endurecido lecho marino se volvió caliente y legamoso, tal como lo expresó el salmista. Las nubes fluyeron con agua, los cielos resonaron, incluso las flechas de relámpagos resonaron, el sonido de tu trueno estuvo en el viento arrollador, los rayos iluminaron el mundo, la tierra tembló y bramó. Así dice el libro de Salmos, capítulo 77, 18 y 19. Finalmente, cuando todo el ejército egipcio se hubo reunido dentro del mar, los muros de agua condensada se les vinieron encima y Egipto desapareció como potencia mundial porque, como dijeron los sabios, el ángel guardián de Egipto fue obliterado, fue desaparecido junto con su nación. Comentario al verso 24 dice, en la vigilia de la mañana, la noche se divide en 3 partes, cada una de las cuales se denominan vigilias o turnos, pues en cada una de las 3 un nuevo grupo de ángeles canta alabanzas al Eterno. Los egipcios fueron castigados durante la vigilia que precedió al amanecer. Dice la Escritura, y confundió. Dios produjo ruidos ensordecedores para confundir a los egipcios, por lo que fueron presa del terror y actuaron en forma irracional. Comentario al verso 25 y final dice, quitó Dios, envió un calor abrasador para que derritiera las ruedas de los carros y los caballos enloquecidos de miedo los arrojaran sobre el duro lecho marino, zarandeando a los aurigas para que choquen entre sí contra las paredes de los carros, para que se dislocaran los huesos. Ese fue un castigo proporcional a la forma en que los egipcios habían maltratado a los judíos. Así termina esta tercera lectura y los comentarios del Humash de la Parashá Beshalach. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.